Una cálida mañana de julio en un tranquilo pueblo pirenaico. La fachada modesta de una vivienda en Sabiñánigo, Huesca, ocultaba un secreto escalofriante. Tras esas paredes, una niña de 8 años vivía sus últimas horas sumida en un infierno inimaginable, víctima de un castigo atroz cuyo alcance nadie sospechaba. Días después, la noticia de su agonía sacudiría a toda España y aquella casa sería tristemente conocida como la Casa de los Horrores. Símbolo de una crueldad difícil de concebir, la verdad tardó en salir a la luz, pero cuando lo hizo, reveló una historia de tormento y dolor que dejaría una profunda cicatriz en la memoria colectiva. Hola a todos y bienvenidos a Sí Matan. En el episodio de hoy nos adentramos en uno de los casos más estremecedores de la crónica negra española, el asesinato de la pequeña Nayara de tan solo 8 años ocurrido en julio de 2017. Un caso que conmocionó al país por la brutalidad de los hechos y por la traición de alguien muy cercano. Y antes de continuar, os invitamos a suscribiros al canal, dejar vuestro me gusta, compartir vuestra opinión en los comentarios y seguirnos en Instagram para no perderos ninguno de nuestros contenidos. Activad la campanita de notificaciones y acompañarnos en esta historia real, dura pero necesaria de contar, sobre cómo la búsqueda de disciplina se convirtió en tortura mortal. Nayara Abigail Briones Benítez nació el 1 de octubre de 2008 en la provincia de Misiones, Argentina. Siendo apenas un bebé, su madre Mariela Benítez decidió mudarse con ella a España en busca de un futuro mejor. Se asentaron en Sabiñánigo, un pueblo de unos 9.000 habitantes en el Pirineo aragonés. Allí Mariela rehizo su vida en pareja con Juan Carlos Pardo, con quien tuvo 2 niñas más, medias hermanas de Nayara. Nayara, por tanto, creció desde muy pequeña en esa localidad, en un entorno familiar ampliado. Vivía con su madre, su padrastro, Juan Carlos Pardo, y sus 2 hermanitas menores. Su padre biológico, Manuel Briones, había quedado en Chile y mantenía poco contacto, aunque tras la tragedia afirmaría que sufría impotencia y demasiado dolor al enterarse de que su hija murió de la peor forma imaginable. A simple vista, nada parecía fuera de lugar en la vida de Nayara. La niña asistía al colegio Montecorona de Sabiñánigo y participaba en clases de baile. Era descrita como una niña alegre y aparentemente bien cuidada. De hecho, en el centro de salud local solo constaban un par de visitas rutinarias al pediatra. Ningún indicio evidente de maltrato que alertase a terceros. Sin embargo, detrás de esa normalidad se gestaba un oscuro patrón de violencia educativa. La familia política de Mariela, los Pardo, tenía una concepción ferozmente estricta de la disciplina. La madre de Juan Carlos y abuela política de Nayara, Nieves, era una mujer conocida en el pueblo por su trabajo de cocinera, casada con un guardia civil ya fallecido. Según relataron luego vecinos e investigadores, aquel hombre, el abuelo postizo de Nayara, había instaurado años atrás en su hogar un auténtico reino del castigo. Una cultura de correcciones físicas desmesuradas para educar a los niños. Él mismo, de escasa formación y mano dura, habría criado a sus hijos bajo castigos severos, transmitiendo esa forma trasnochada, desproporcionada e injusta de entender la educación a su familia. En el verano de 2017, la situación familiar de Nayara dio un giro que la dejó en una posición vulnerable. Mariela consiguió un empleo temporal en la localidad de Bielsa, a casi 100 kilómetros de Sabiñánigo. Debido a la distancia, decidió dejar a Nayara provisionalmente al cuidado de la familia de su pareja. La niña quedó al amparo de su abuelastra Nieves en Sabiñánigo, donde también vivían el hermano soltero de Juan Carlos, Iván Pardo, de 33 años, y 2 niñas de 12 y 14 años, sobrinas biológicas de Iván. Estas niñas eran primas políticas de Nayara, hijas de una hermana de Iván, y debido a problemas de su madre, llevaban años bajo custodia de la abuela Nieves en esa misma casa. Por su parte, Juan Carlos, el padrastro, permaneció con las hijas pequeñas de Mariela, visitando a Nayara cuando podían. Mariela afirmaría más tarde que regresaba a ver a su hija en sus días libres y que en su última visita, apenas una semana antes de los hechos, no notó nada extraño. Lamentablemente, al dejar a Nayara en esa casa,
Mariela la entregó sin saberlo a un entorno ya de por sí tóxico y violento. En el hogar de los Pardo, los castigos físicos eran algo cotidiano y aceptado como método educativo legítimo según se descubriría más tarde. Años después, una de las primas declararía que en esa familia existía una auténtica escala de tortura, del 1 al 10 para los castigos. Reveló que Nayara llegó a sufrir castigos de nivel 5 o 6 en esa macabra escala, mientras que ella y su hermana, que también fueron maltratadas por su abuela y su tío, habían soportado niveles aún más altos de dolor. Esta sobrecogedora confesión ilustró hasta qué punto la violencia se había normalizado puertas adentro. El supuesto hogar seguro de Nayara era en realidad un lugar de disciplina cruel, donde se creía que el sufrimiento forjaría la obediencia. A inicios de julio de 2017, con el curso escolar recién terminado, Nayara se quedó bajo la tutela de su abuela política y de Iván Pardo a tiempo completo. Aunque había aprobado sus exámenes de tercero de primaria, en aquella casa decidieron que la niña debía seguir estudiando durante las vacaciones para mejorar en sus materias. La noche del 5 de julio de 2017, esa exigencia derivó en castigo. Nayara fue obligada a permanecer despierta toda la noche estudiando, arrodillada sobre grava como forma de penitencia, según luego documentaría la investigación. Nieves, la abuelastra e Iván supervisaron ese castigo inhumano. Para cuando despuntó el alba del 6 de julio, la pequeña llevaba horas de privación de sueño y dolor físico por la postura forzada sobre las afiladas piedrecillas. Aquella mañana del 6 de julio, la rutina de los adultos de la casa continuó casi con normalidad aparente. Nieves se marchó temprano a su trabajo en la cercana localidad de Escarrilla, dejando en la vivienda solo a los 3 menores y a su hijo Iván. Iván Pardo, de profesión vigilante de seguridad, llegó al domicilio alrededor de las 8 de la mañana tras acabar su turno de madrugada. Al cruzar la puerta, se encontró a Nayara exhausta tras la noche entera sin dormir. Pero lejos de compadecerse, Iván decidió continuar la lección, con métodos aún más despiadados. En cuanto llegó, sacó a la niña de la cama y la condujo a una habitación apartada. Allí dio comienzo a una sesión prolongada de tortura metódica que se extendería durante horas. Iván ató a Nayara de pies y manos utilizando grilletes improvisados, inmovilizándola para impedir cualquier escapatoria. Con la niña indefensa empezó a golpearla. Le pegué con los puños un poco fuerte en la cabeza, confesaría después el propio agresor. No conforme con eso, buscó instrumentos en la casa para amplificar el castigo. Cogió un cinturón y azotó las plantas de los pies de la niña repetidamente, un tipo de tormento que deja pocas marcas visibles, pero causa un dolor intenso. También tomó una raqueta eléctrica matainsectos, de esas usadas para electrocutar moscas, la manipuló pelándole los cables para potenciar la descarga y aplicó calambres eléctricos al cuerpo de Nayara. Para silenciar los gritos de dolor de la pequeña, le metió un calcetín en la boca a modo de mordaza. Nayara quedó así amordazada y atada, completamente indefensa ante su tío. Según relataría un perito, la niña entró en tal estado de pánico y shock que llegó a una especie de estado disociativo, apenas pudiendo articular palabra más que nada para decir hola de forma desconectada de la realidad. Iván Pardo estaba provocando en ella no solo dolor físico extremo, sino un verdadero quebranto psicológico, un terror que ningún niño debería jamás sufrir. Los tormentos continuaron implacables durante toda la mañana. Las 2 primas de Nayara de 12 y 14 años estaban también en la casa. Alarmadas por los ruidos y quejidos de su prima, llegaron a acercarse a la puerta de la habitación. Iván salió entonces momentáneamente alrededor de las 11 de la mañana y amenazó a las niñas con hacerles daño si decían o intentaban algo. Atemorizadas, las adolescentes obedecieron y se mantuvieron al margen. Iván incluso les ordenó que cerraran las ventanas de la vivienda para que ningún vecino escuchara el jaleo que estaba ocurriendo dentro, y ellas así lo hicieron, colaborando bajo coacción en encubrir el crimen. Nayara, mientras tanto, sufría golpes y agresiones constantes. En algún momento del mediodía, tras horas de castigo físico, su cuerpecito no resistió más. Perdió el conocimiento. Iván recordó: la zarandeé de los pelos y fue entonces cuando se desmayó. La niña quedó inconsciente, desplomada por los traumatismos. Al ver a Nayara inmóvil, Iván entró en pánico temporal.
Intentó reanimarla allí mismo, sacudiéndola y echándola sobre una cama para hacerle algún tipo de reanimación improvisada, pero Nayara no reaccionaba y su pulso se debilitaba por momentos. Pese a la gravedad evidente, Iván se negó a llamar a emergencias de inmediato. Desesperado por no exponer su crimen, aguantó todo lo que pudo sin avisar a nadie. Incluso impidió que las otras dos niñas llamaran a los servicios de urgencia, manteniéndolas bajo amenazas. Durante ese lapso crítico, Nayara seguía inconsciente y con heridas internas catastróficas. Más tarde, se sabría que la niña tenía el bazo roto por los golpes abdominales, múltiples contusiones y hematomas por todo el cuerpo. Se contaron 56 lesiones externas en el examen forense. Sus rodillas estaban en carne viva tras horas arrodilladas sobre grava y presentaba signos de ataduras en muñecas y tobillos. La brutalidad había sido tal que incluso se halló una fractura antigua en la tibia que se había soldado sola, indicando que en el pasado sufrió una rotura de hueso que nunca fue tratada médicamente. Cada una de esas heridas narraba el horror indescriptible que padeció. Finalmente, pasadas alrededor de 7 horas de tormento, el estado de Nayara se volvió crítico. La niña entró en parada cardiorrespiratoria frente a su tío y sus primas. Eran aproximadamente las 3:30 de la tarde cuando, ya sin alternativa, Iván Pardo accedió a solicitar ayuda. Instruyó a una de las chicas para que llamara al 061 a emergencias sanitarias, mientras él intentaba maquillar lo ocurrido. A los servicios de urgencia les comunicaron que la niña había sufrido un accidente doméstico. Según Iván, Nayara se había caído por las escaleras mientras jugaba con sus primas. Esa fue la mentira con la que intentaron cubrir lo sucedido. Los sanitarios llegaron rápidamente al domicilio y se encontraron a Nayara en parada cardiorrespiratoria, tendida en el suelo de la habitación donde había sido torturada. De inmediato iniciaron maniobras de reanimación. La situación era muy grave. Aunque lograron que el corazón volviera a latir, la niña permanecía en estado crítico, inconsciente y con signos neurológicos pésimos. Debido a la severidad de sus lesiones, decidieron trasladarla en helicóptero medicalizado al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, a unos 140 kilómetros, para intentar salvarle la vida. Mariela, la madre de Nayara, fue informada ese mismo día de que su hija había sufrido un accidente y se encontraba en estado muy grave. Alarmada, emprendió viaje hacia Zaragoza sin conocer aún la verdadera causa del trauma. Pese a todos los esfuerzos médicos, Nayara falleció en el hospital al día siguiente, 7 de julio de 2017. Su muerte fue declarada por muerte encefálica. El cerebro de la niña había sufrido daños irreversibles por un traumatismo cráneoencefálico severo, consecuencia de los repetidos golpes contra una superficie dura y plana. Según el informe forense, Iván había agarrado a la niña del pelo, la había levantado en vilo y estrellado violentamente su cabeza contra el suelo y contra una mesa en varias ocasiones, causándole las lesiones fatales. El diagnóstico reveló un edema cerebral masivo producto de esas contusiones, sumado a un prolongado periodo de anoxia, falta de oxígeno, por la prolongada parada cardíaca que sufrió sin atención inmediata. Dicho de otro modo, Nayara podría haber tenido alguna posibilidad de sobrevivir si se hubiera llamado a emergencias antes, pero la demora deliberada de Iván en buscar ayuda aumentó el sufrimiento y selló el destino fatal de la pequeña. Mientras Nayara agonizaba en el hospital de Zaragoza el 7 de julio, en Sabiñánigo las autoridades ya recelaban de la versión del supuesto accidente. Los médicos del Servet, al examinar las heridas de la niña, advirtieron de inmediato que no encajaban con una simple caída por las escaleras. La disparidad y gravedad de las lesiones, muchas de ellas en la cabeza y otras indicativas de prolongado maltrato, activaron el protocolo por posible caso de malos tratos. La Guardia Civil fue alertada y comenzó a investigar a la familia. Aquella misma noche, los agentes interrogaron por separado a las dos primas adolescentes que estuvieron presentes. Asustadas y en shock, las niñas inicialmente repitieron la coartada de su tío, que Nayara se había caído jugando. Sin embargo, tras horas de incertidumbre y ante las insistentes preguntas de los investigadores, la verdad empezó a resquebrajar la mentira. Una de las primas se derrumbó y confesó lo ocurrido, seguida por la segunda, que corroboró el infierno que había vivido Nayara. A esas alturas, Iván Pardo, que había acompañado a Nayara al hospital fingiendo preocupación, no tuvo escapatoria.
Cuando los agentes lo confrontaron con las declaraciones de las niñas y las evidencias, Iván acabó admitiendo su responsabilidad de lo sucedido. El mismo 7 de julio de 2017, la Guardia Civil procedió a detener a Iván Pardo en el Hospital Miguel Servet, antes incluso de que Nayara falleciera oficialmente. Inicialmente fue arrestado como presunto responsable de las gravísimas lesiones, pero pocas horas después, al notificarse la muerte cerebral de la niña, su situación legal se agravó. Pasó a estar investigado por homicidio o asesinato, según se tipificaría más adelante. Para asegurar la escena del crimen, la Guardia Civil realizó una reconstrucción detallada de los hechos en el domicilio de Sabiñánigo ese mismo día, con la presencia del detenido. Durante más de 3 horas, Iván relató paso a paso, con frialdad y sin derrumbarse, cómo habían transcurrido las torturas a la niña en la habitación. Los agentes quedaron atónitos ante la crudeza del relato y recogieron todas las pruebas materiales: los grilletes caseros, la caja con grava, la raqueta eléctrica manipulada, el cinturón ensangrentado, etc. También constataron rastros de sangre y signos de la lucha desigual que se libró en aquella habitación. La versión inicial del accidente quedó totalmente desacreditada por las evidencias forenses y testimoniales, que apuntaban a un acto de puro sadismo, tal como el propio Iván terminó reconociendo en esos primeros momentos. Tras confesar el crimen ante la Guardia Civil, Iván Pardo fue puesto a disposición judicial en la noche del 8 de julio. La juez de guardia de Jaca, tras examinar el atestado y la confesión, decretó su ingreso en prisión provisional sin fianza por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento. Iván fue trasladado a la cárcel de Zuera, Zaragoza, el 9 de julio, entrando en el módulo de internos peligrosos con la misma frialdad con la que relató su delito. Los funcionarios de prisiones, conscientes de la naturaleza especialmente delicada de un recluso acusado de torturar y matar a una niña, aplicaron un protocolo de vigilancia anticontactos y antiagresiones. Se le asignó un preso de apoyo para prevenir un posible intento de suicidio, aunque todo indicaba que Iván no mostraba ni arrepentimiento ni intención autolítica alguna. Al contrario, según fuentes penitenciarias, mantenía una actitud desafiante, fría y distante, incluso estando rodeado de los internos más peligrosos. En los primeros días en prisión no mostró signo alguno de culpa o pena por lo ocurrido. Había asumido una postura casi cínica, quizás calculando ya cómo defenderse en el futuro. Entretanto, al conocerse la muerte de Nayara y la naturaleza del crimen, la conmoción social fue inmediata. Sabiñánigo, un pueblo tranquilo donde todos se conocen, quedó sumido en el estupor y la rabia. ¿Cómo pudo ocurrir algo tan atroz en su comunidad sin que nadie lo advirtiera? A los pocos días, cientos de vecinos salieron a la calle para expresar su dolor colectivo y condenar enérgicamente el horrendo asesinato. En una concentración multitudinaria frente al ayuntamiento, portaron pancartas y encendieron velas blancas en memoria de Nayara. El silencio respetuoso dio paso a aplausos de apoyo a la familia y a exigencias de justicia ejemplar para el responsable. Autoridades locales y servicios sociales también acudieron, visiblemente afectados por lo sucedido. La escena capturada en la prensa local mostraba la indignación y tristeza de un pueblo entero que lloraba a la niña y se preguntaba cómo alguien pudo pagar su ira con una criatura indefensa. Cientos de vecinos de Sabiñánigo se concentraron para condenar el horrendo crimen de Nayara y mostrar solidaridad con su familia. El caso empezó a atraer la atención nacional. Los medios de comunicación describían los hechos con estupor, calificándolos de calvario y crimen atroz sin precedentes en la historia criminal de Aragón. Surgió pronto un intenso debate social sobre cómo fue posible que este abuso continuado no se detectara a tiempo. Profesores, vecinos y asistentes sociales aseguraron no haber percibido señales claras de alarma en Nayara. De hecho, la familia de Mariela estaba registrada en servicios sociales desde 2016, pero por motivos económicos, no por sospechas de maltrato. Nadie imaginó el infierno que esa niña padecía en silencio. Tras su muerte, Aragón entero lloró por Nayara. Las muestras de solidaridad llegaron de toda España, con minutos de silencios en colegio y ayuntamientos y numerosas expresiones de repulsa en redes sociales. Se demandaba que se hiciera justicia y que no vuelva a ocurrir jamás algo así. Nayara fue sepultada en el cementerio municipal de Sabiñánigo en un funeral íntimo y desgarrador.
El lunes 10 de julio de 2017, pasadas las 8 de la tarde, con el camposanto ya cerrado al público, se realizó la breve ceremonia de entierro. Solo asistieron la familia más cercana, Mariela con Juan Carlos y algunos parientes, además de representantes de los servicios sociales y personal del ayuntamiento local. En el nicho número 5 de la fila 9 fue depositado el pequeño féretro blanco de Nayara, adornado con un centro de claveles blancos y una placa dorada sin nombre. A petición de la familia se ofició un responso religioso. Nadie podía contener las lágrimas. Vinieron 4 personas al entierro, la madre con su pareja, la abuela y el cura recordaría tiempo después el sepulturero, describiendo la desgarradora soledad de ese adiós. Mariela, rota de dolor, apenas podía sostenerse. A su lado, Juan Carlos la apoyaba conteniendo su propia pena. Manuel, el padre biológico, seguía en Chile, pero declaró a la prensa que haría todo lo posible por viajar a España y repatriar el cadáver de la pequeña para darle sepultura cerca de él. Después de lo que ha pasado, no se merece estar allí con esa gente, dijo Manuel refiriéndose a la familia Pardo. Sin embargo, ello no fue posible y Nayara descansa en Sabiñánigo, arropada por la comunidad que la tomó en su corazón. Tras la detención de Iván Pardo, las autoridades profundizaron en la historia de esa familia y lo que descubrieron fue aún más perturbador. La investigación sacó a la luz que Nayara no había sido la única víctima de malos tratos en la casa de los Pardo. Las 2 primas adolescentes que vivían allí también habrían sufrido abusos y palizas habituales a manos de Iván y de la abuela Nieves. Estos nuevos datos motivaron a la juez instructora, aproximadamente un año después, a separar en 2 causas penales las distintas responsabilidades. Por un lado, el proceso principal por el infanticidio de Nayara. Por otro, una pieza separada para investigar los malos tratos habituales contra las 2 sobrinas del acusado dentro del ámbito familiar. Los testimonios de las primas confirmaron un historial de violencia educativa en esa casa. Las chicas, hijas de una hermana de Iván, como se señaló, contaron que sus abuelos, Nieves y su difunto esposo, asumieron su custodia años atrás, pero lejos de brindarles un entorno seguro, permitieron que Iván las castigara brutalmente también a ellas. De hecho, confesaron que Iván a veces las obligaba a participar en los castigos impuestos a Nayara. Bajo órdenes de su tío, ellas tuvieron que hacer cosas como sujetar a la pequeña durante alguna lección o simplemente presenciar las palizas, lo cual de por sí las traumatizó profundamente. Tras el crimen, la situación de estas menores se abordó de inmediato. El gobierno de Aragón retiró a Nieves la custodia de sus 2 nietas y las puso bajo tutela de los servicios sociales autonómicos. Las chicas recibieron atención psicológica, diagnosticándose que presentaban un cuadro de ansiedad y estrés postraumático derivado de haber sido testigos y también víctimas de aquella violencia prolongada. Según los informes, su desarrollo emocional quedó condicionado por años de malos tratos y necesitarían un entorno protector para recuperarse. La propia Nieves, al ser consciente de que todo salía a la luz, sufrió una crisis nerviosa que requirió atención médica y hospitalización breve. En cuanto a Juan Carlos, el padrastro de Nayara, la investigación apuntó a que, aunque no estuvo presente el día del crimen, conocía y consentía el estilo disciplinario violento de su hermano y su madre. De hecho, según revelaron mensajes de WhatsApp entre la familia incautados por la Guardia Civil, Juan Carlos y Nieves estaban al tanto de los castigos físicos impuestos a Nayara y no los impedían. Es más, el tribunal consideró probado posteriormente que incluso los alentaban o justificaban en aras de corregir la conducta de la niña. Un ejemplo escalofriante de las pruebas tecnológicas fue la conversación de una de las primas en un chat familiar el mismo día de los hechos. En ella, la niña de 12 años admitía ante otro pariente que Nayara no se cayó por las escaleras, contradiciendo la coartada inicial. Este mensaje evidenciaba que en el círculo familiar cercano ya sabían la verdad desde el primer momento, y sin embargo, algunos optaron por tratar de encubrir a Iván. Los informes forenses realizados a Iván Pardo aportaron datos relevantes para el proceso judicial. Tras su detención, fue sometido a evaluaciones psicológicas y psiquiátricas para determinar si padecía algún trastorno que afectara su imputabilidad.
La conclusión de los especialistas fue que, pese a su historial personal, Iván era plenamente consciente de sus actos y no presentaba patología psiquiátrica grave alguna. Se constató que a los 16 años Iván había sido operado de un tumor cerebral benigno y recibió sesiones de radioterapia, pero este antecedente médico no le dejó secuelas psicológicas relevantes ni influyó en su conducta criminal. Los forenses describieron su perfil como el de un individuo con posible trastorno orgánico de la personalidad, quizá leves cambios de carácter ligados al tratamiento médico recibido, pero subrayaron que eso no le impedía distinguir el bien del mal, ni controlar sus acciones. En resumen, tenía su capacidad volitiva e intelectiva intactas, es decir, podía haber elegido no torturar a la niña. Tras el crimen, cuando fue evaluado, mostraba, según los peritos, un estado depresivo reactivo, una depresión ligada a las consecuencias de sus actos. Se hallaba con actitud generalmente inmóvil en las entrevistas y reconocía los hechos, aunque afirmó que no esperaba el resultado final, alegando que no creyó que Nayara moriría. No obstante, esta aparente tristeza sobrevenida no conmovió a los investigadores. La frialdad inicial de Iván tras el arresto sugería ausencia de auténtico arrepentimiento, y sus intentos de minimizar su intención no cuadraban con la realidad metódica de las torturas que infligió. Debido a la gravedad del caso, el procedimiento judicial avanzó con minuciosidad. Hubo que tomar decenas de declaraciones, incluyendo a las menores bajo protección mediante cámaras Gesell, especiales para no revictimizarlas, peritajes forenses, psicológicos y tecnológicos. Finalmente, 3 años después, en septiembre de 2020, se constituyó un tribunal de jurado en la Audiencia Provincial de Huesca para enjuiciar el crimen de Nayara. En el banquillo de los acusados se sentaron Iván Pardo, el principal acusado, junto a su madre Nieves, abuelastra de Nayara, y su hermano Juan Carlos, el padrastro de la niña. A estos últimos dos se les imputaban cargos por malos tratos habituales e inicialmente la acusación particular intentó que también fueran considerados responsables por omisión en el asesinato, por no haber impedido el resultado fatal. El juicio generó gran expectación mediática en Aragón. Durante las vistas se fueron desgranando todos los detalles horrendos que hemos relatado, esta vez ante la atenta mirada de los 9 jurados populares y de un público estremecido. Iván Pardo, de 36 años en el momento del juicio, mantuvo durante casi todo el proceso un semblante cabizbajo, con la mirada perdida hacia el suelo y moviendo la pierna nerviosamente sin parar. Solo alzó la voz cuando, a preguntas de su abogada defensora, trató de explicar o excusar lo inexplicable. Lo quiero achacar al estrés, al cúmulo de problemas con la empresa. No le encuentro otra explicación, declaró Iván ante la pregunta directa de por qué había torturado de esa manera a su sobrina. Según él, en aquella época no lo estaba pasando bien. Dijo que tenía problemas laborales, de pareja y de salud, que se sentía bajo mucha presión y que todo ello derivó en un arrebato de ira incontrolable. Aquel 6 de julio de 2017. Básicamente, Iván afirmó que sufrió una especie de estado de obcecación en el que perdió el control. Esta versión formaba parte de la estrategia de la defensa. Su letrada solicitó que los hechos se calificaran no como asesinato doloso, sino como lesiones con resultado de muerte, es decir, homicidio imprudente. Pretendía con ello eludir la figura del asesinato agravado, argumentando que su cliente no tenía intención de matar y que actuó impulsivamente bajo un arrebato de cólera. Para reforzar esa línea, Iván llegó a decir entre sollozos: no quería quitarle la vida a la niña. Pido perdón cada día. Aseguró al tribunal que estaba arrepentido de verdad. Contó incluso que antes del juicio había escrito una carta de perdón a Mariela, la madre de Nayara, expresándole cuánto lo sentía. Mariela confesaría que no tuvo fuerzas para leer esa misiva del asesino de su hija. Iván trató de presentarse como alguien preocupado por Nayara. Dijo que le importaba su educación, que la niña era muy inteligente, aunque no le gustaba estudiar, y que él solo quería motivarla y mirar por su futuro. Según su propio relato, aquella fatídica mañana él nunca pensó en matarla, que todo se le fue de las manos y que se me cayó el mundo encima cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Estas declaraciones, sin embargo, contrastaban con la crudeza metódica de los hechos probados y con la ausencia de auxilio inmediato a la víctima.
Por su parte, la acusación particular, ejercida de forma separada por la madre y por el padre biológico de Nayara, cada uno con sus abogados, y la Fiscalía, presentaron un frente común en lo esencial. Para Iván Pardo solicitaron la pena máxima prevista en el Código Penal español, la prisión permanente revisable, al ser un asesinato cometido con ensañamiento contra una víctima menor de 16 años. En España, el asesinato de un menor de edad es una circunstancia hipercualificante que lleva aparejada esta pena excepcional, introducida en 2015. Tanto el Ministerio Fiscal como la abogada de Mariela subrayaron ante el jurado la extrema crueldad y prolongación del sufrimiento que Iván infligió deliberadamente a Nayara. Remarcaron que hubo alevosía. La niña estaba indefensa, atada y amordazada sin posibilidad de socorro, y ensañamiento. Se causó dolor extra de forma intencional, más allá del necesario para matar. Recordaron asimismo que Nayara había superado el curso escolar y no necesitaba recuperación académica, desmontando cualquier justificación de corrección educativa. Fue, dijeron, un asesinato despiadado motivado por una mezcla de sadismo y sentimientos personales negativos hacia la niña. Se mencionó que Iván menospreciaba a Nayara llamándola sudaca por ser de origen argentino y que la renegaba como parte de su familia. En cuanto a Nieves, la abuelastra, y Juan Carlos, el padrastro, la Fiscalía inicialmente los acusó de maltrato habitual y también de complicidad por omisión en el asesinato. No obstante, a lo largo del juicio no se logró acreditar que ellos quisieran conscientemente la muerte de Nayara. Lo que sí quedó probado es que consintieron e incluso estimularon los castigos físicos contra la niña de forma reiterada en el tiempo. Por ejemplo, salió a relucir en las sesiones del juicio que Nieves fue quien impuso a Nayara el castigo de estudiar de rodillas sobre grava la noche previa al crimen, y que Juan Carlos respaldaba esas medidas disciplinarias desproporcionadas. La abuela y el padrastro, pues, habían creado el caldo de cultivo que facilitó la tragedia, aunque no estuvieran presentes en el momento final. Uno de los momentos más sobrecogedores del juicio fue la exposición forense de las lesiones de Nayara. Los peritos detallaron ante el jurado las 56 heridas externas halladas en el cuerpo de la pequeña, enumerando contusiones, equimosis, quemaduras eléctricas y laceraciones distribuidas desde la cabeza hasta los pies. Describieron cómo la causa de la muerte fue traumatismo craneal con daño cerebral irreversible, producto de golpes brutales contra superficies duras. Explicaron también que la niña presentaba signos inequívocos de haber estado maniatada y con la boca tapada, lo que reforzaba la circunstancia de alevosía. Iván sabía que Nayara no podía huir ni pedir auxilio cuando la atacó, feroz y despiadadamente. Esta narración pericial estremeció a todos en la sala. Varios miembros del jurado no pudieron evitar gestos de consternación y entre el público algún sollozo rompió el silencio respetuoso. Tras 9 días de juicio, llegó el momento decisivo. El 23 de septiembre de 2020, el jurado popular emitió su veredicto unánime. Los jurados encontramos al acusado Iván Pardo Pena de haber causado la muerte de Nayara Valentina Abigail Briones Benítez culpable. Iván Pardo fue declarado culpable de asesinato con alevosía y ensañamiento, considerado probado que su intención al golpear repetidamente la cabeza de Nayara fue claramente la de causarle la muerte. Asimismo, lo hallaron culpable de un delito de malos tratos habituales en el ámbito familiar, por el histórico de violencia contra la niña. Respecto a Nieves y Juan Carlos, el jurado los consideró culpables de maltrato habitual continuado por omisión, por no haber protegido a Nayara de esos castigos, pero no los responsabilizó de homicidio. En otras palabras, se reconoció su reprochable connivencia con los abusos, pero no se les atribuyó participación directa en el asesinato. En base a este veredicto, el magistrado presidente Santiago Serena dictó sentencia el 7 de octubre de 2020. La Audiencia Provincial de Huesca condenó a Iván Pardo Pena a prisión permanente revisable, la máxima pena privativa de libertad vigente en España. Además, se le impusieron 2 años de prisión por el delito de malos tratos habituales. La sentencia subrayó que la ley no daba otra opción que la prisión permanente revisable una vez considerado el asesinato agravado de una menor de 16 años y censuró con firmeza la forma de entender la educación de la familia Pardo, calificándola de arcaica y cruel.
Como penas adicionales, a Iván se le fijó un periodo de 10 años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena principal y se le prohibió acercarse a menos de 500 metros o comunicarse con los padres de Nayara durante 10 años después de su eventual salida de prisión. Respecto a Nieves, de 68 años, y Juan Carlos, de 36, la audiencia los condenó a 2 años de prisión a cada uno como autores de delitos de malos tratos habituales en la familia. Quedaron absueltos del delito de asesinato por omisión, tal como pedía el abogado del padre, al no demostrarse un nexo directo de su conducta con la muerte. Legalmente, la omisión solo se castiga como comisión si existía un deber específico de garante y una intención, difíciles de acreditar en este caso. Adicionalmente, tanto Nieves como Juan Carlos fueron inhabilitados de la patria potestad y se les impuso la prohibición de aproximarse o comunicarse con Mariela y Manuel, los padres de Nayara, por un plazo de 3 años. También se les prohibió portar armas durante algunos años como pena accesoria. La sentencia incluyó el pago de indemnizaciones a los progenitores de la niña, 120.000 euros para la madre Mariela y 30.000 euros para el padre Manuel. Esta diferencia se justificó en que había sido la madre quien realmente había criado a Nayara desde los 4 años, en el aspecto afectivo, económico y de cualquier otra naturaleza, mientras que el padre se había desentendido largos periodos. De hecho, Manuel no veía a su hija desde que ella tenía 5 años, y aunque retomó algo de contacto por teléfono en 2015, seguía siendo una figura ausente en la vida de Nayara. Por ello, el tribunal entendió que el daño moral para la madre era significativamente mayor. Esta decisión, sin embargo, no dejó conforme al padre, cuyo abogado, el letrado Marcos García Montes, recurrió posteriormente buscando equiparar o elevar la indemnización que le correspondía. Tras la sentencia, Iván Pardo decidió no recurrir su condena. Según comunicó su abogada, él renunciaba a recurrir para asumir su futuro de vida en la cárcel, aceptando la prisión permanente revisable impuesta. No así, el abogado del padre de Nayara, que presentó recurso ante el Tribunal Supremo intentando aumentar la responsabilidad de los familiares, solicitó que la condena de la abuela y el padrastro se elevara de 2 a 4 años e incluso interpuso querellas para imputar a la madre de Mariela, argumentando que hubo negligencia por haber dejado a la niña en manos de gente violenta. Estas iniciativas legales, sin embargo, no prosperaron. En julio de 2021, el Tribunal Supremo desestimó el recurso del padre y confirmó íntegramente la sentencia dictada en Huesca. El Supremo respaldó la diferencia indemnizatoria entre progenitores y ratificó las penas de 2 años para Nieves y Juan Carlos, rechazando incriminar a la madre al no hallarse indicios de delito en su conducta. De este modo, la condena a Iván Pardo Pena quedó firme. La primera prisión permanente revisable impuesta en Aragón desde la reforma legal en 2015. Con la sentencia confirmada, el caso Nayara se cerró judicialmente, pero dejó una huella imborrable en la sociedad. Iván Pardo, hoy con 38 años, permanece cumpliendo su pena en prisión. La prisión permanente revisable implica que deberá pasar un mínimo de 25 a 30 años encarcelado antes de que una junta pueda revisar su situación. Solo si se aprecia rehabilitación podría optar a una libertad condicional, algo que en crímenes tan atroces rara vez ocurre en las primeras décadas. En otras palabras, es muy probable que Iván pase el resto de sus días tras las rejas, como él mismo pareció asumir. En cuanto a Nieves y Juan Carlos, sus condenas de 2 años de prisión fueron suspendidas con toda probabilidad. Al carecer de antecedentes y ser penas inferiores a 24 meses, la ley española permite no ingresar efectivamente en prisión en esos casos. Ambos cumplieron las penas accesorias impuestas. Durante varios años no pudieron ejercer tutela sobre menores ni portar armas. En octubre de 2024, la audiencia de Huesca les informó formalmente de que ya habían quedado sin efecto las inhabilitaciones, al haberse dado por cumplidas dichas sanciones accesorias. A día de hoy, tanto la abuelastra como el padrastro de Nayara viven en libertad, aunque marcados por la infamia de su papel en esta tragedia. Los padres de Nayara han seguido caminos distintos en su duelo. Mariela, desde el inmenso dolor de perder a su hija, ha mantenido un perfil discreto tras el juicio. En su última intervención pública durante el juicio, negó rotundamente haber maltratado jamás a Nayara ni haber sospechado que sus familiares políticos lo hicieran. Cargaba con la culpa de haber confiado en ellos, pero afirmó que jamás imaginé que pudieran dañarla así.
Manuel, el padre biológico, por su parte, continuó batallando legalmente un tiempo. Además de sus recursos fallidos, en 2024 solicitó investigar el patrimonio de Iván Pardo para garantizar el pago de los 30.000 euros que se le adeudaban como indemnización. Pedía embargar cualquier bien o ingreso del preso para asegurarse de que cumpliera con la responsabilidad civil. Este padre, que no pudo despedirse de su hija ni verla con vida en sus últimos años, clama que al menos se honre su memoria haciendo efectiva la justicia económica y penal. La muerte de Nayara generó también un debate político y social más amplio en España. Su caso fue uno de los mencionados recurrentemente en las discusiones parlamentarias y mediáticas sobre la conveniencia de la prisión permanente revisable. Mientras algunos sectores pedían la abolición de esa pena, voces de la calle y de partidos favorables a su mantenimiento señalaban casos como el de Nayara o el de otras víctimas menores ocurridos por entonces, para justificar que la sociedad necesita la máxima condena para crímenes extremadamente crueles. Finalmente, la prisión permanente revisable fue declarada constitucional y continúa vigente, y Nayara se convirtió en símbolo de por qué existe dicha pena: para castigar a quienes cometen actos inenarrables contra los más vulnerables. Hoy, más de 8 años después, el recuerdo de Nayara Abigail Briones sigue presente. En Sabiñánigo, su tumba austera, identificada por una plaquita sin nombre, suele tener flores frescas llevadas por alguna mano anónima. Sus antiguos compañeros de colegio ya adolescentes aún la rememoran con cariño, como la niña de la sonrisa bonita, que un día simplemente dejó de ir a clase. Este caso dejó importantes lecciones sobre la detección del maltrato infantil. Mostró que el monstruo puede ocultarse en entornos familiares insospechados y que es deber de todos estar vigilantes. Los servicios sociales de Aragón reforzaron protocolos tras conocer que, aunque la familia de Nayara estaba en seguimiento, nada hizo sospechar la violencia intrafamiliar. Se enfatizó la importancia de formar a profesores, pediatras y asistentes en la identificación de señales sutiles de maltrato, para evitar que algo así vuelva a ocurrir. El crimen de Nayara fue, en suma, la crónica de un horror evitable. Una niña de 8 años fue torturada y asesinada por quien debía protegerla, en nombre de una disciplina perversa. La justicia humana ha hecho su parte. El culpable principal está condenado de por vida y sus cómplices han sido sancionados. Pero el vacío que dejó Nayara es imposible de llenar. Queda el consuelo de que su sufrimiento no cayó en el olvido. Cambió conciencias, mejoró protocolos y quizá, solo quizá, salvó indirectamente otras vidas al hacer que la sociedad española mire con más atención por sus niños. Así terminamos este doloroso relato. Es difícil hallar palabras de cierre ante tanta crueldad, pero nos reconforta pensar que hoy Nayara descansa en paz, libre de todo dolor. El tiempo borra huellas, pero no la verdad. Su verdad ha sido revelada y con ella honramos su memoria, con la esperanza de que nada parecido vuelva a suceder jamás.